Ahorita cantando esta alabanza y con respecto al mensaje que hoy traemos, algo que nos debe distinguir como iglesia y de hecho es uno de los propósitos de la iglesia en sí y del servicio, es que nosotros exaltemos al Señor y glorificar al Señor. Este es un servicio de adoración al Señor y justo eso tiene que pasar. Eso es lo más importante aquí, que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado. Así que cada que tengamos oportunidad, por supuesto es algo que en tu casa haces, que tú alabas al Señor, hasta en el camión, en donde vayamos, alabamos al Señor. Pero esta oportunidad que tenemos de como iglesia juntos, puestos de acuerdo, levantar nuestras manos, levantar nuestros cantos y alabar al Señor, es algo importante. Así que nunca desaproveches la oportunidad de poder hacerlo, de glorificar el nombre del Señor, porque dice ahí en Efesios, la carta a los Efesios, que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que si tú a veces no encuentras el propósito de tu vida o el propósito por el cual el Señor te tiene en esta tierra, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nosotros fuimos llamados, así que repito, no pierdas la oportunidad de hacerlo cuando lo hacemos como iglesia y por supuesto también en tu casa en esos tiempos. Ocúpalos también para poder estar alabando al Señor. Hermano, abre tu Biblia en el Salmo 145. Salmo 145. Este es un salmo que cuando yo lo estudiaba me daba cuenta de tantas cosas. Creo que es un salmo no de los más populares, vamos a decir, ¿no? Como el Salmo 123, el Salmo el Salmo 23, no 123, el Salmo 23, el Salmo 150, por ejemplo, algunos salmos que son muy conocidos, a los que recurrimos muchas veces y no lo sabemos de memoria, etcétera. Este no es un salmo tan popular, vamos a decir, o no es un salmo que nosotros tengamos quizá tan fresco en nuestra memoria, pero es un salmo, repito, que cuando yo lo estudiaba me daba cuenta de ciertas cosas tan importantes que tiene este salmo. Cuando tú abres tu Biblia, normalmente dice Salmo de alabanza de David, ¿no? Tiene como un título en el cual nosotros podemos ver primeramente esto, que es un salmo de alabanza, particularmente de David. Hay algunos otros salmos, por ejemplo, dicen oración de David, un par de salmos por ahí dicen justamente oración de David, pero tal cual y puntualmente este salmo dice alabanza de David. Y es un punto culminante. El libro de los Salmos tiene como varios momentos, varios periodos, ¿no? Y estos últimos salmos empiezan a adquirir como un clímax en cuanto a la alabanza al Señor, por ejemplo, ¿no? Tú a lo mejor si tienes más en memoria o en mente el Salmo 149, el Salmo 150, que son meramente de alabanza al Señor, de una exaltación muy grande al Señor. Entonces, este es un salmo de ese clímax, vamos a decir, en que los salmistas y particularmente David empieza o está centrando su discurso, su alabanza, sus salmos, vamos a decir, esta comunicación que tiene con el Señor, llevándola 100% a la cuestión de la alabanza. Este es un salmo, o quizá lo más probable, casi que muy seguro, que es el último salmo de David, ¿no? Muchos, los salmos, no sé, 146, 147, hasta el 150, seguramente lo más probable es que no fueron ya escritos por David. Así que las últimas palabras registradas que nosotros tenemos de David son en el Salmo 145. Puedes recordar todo lo que hizo David en su vida, todo lo que él había aprendido, todo lo que él había
vivido en toda su vida con todas las complicaciones, con sus llantos, con sus alegrías, con sus batallas ganadas, con esos momentos de derrota, todo lo que te pueda venir a la mente del rey David, finalmente llega a ese punto culminante, como ya decíamos, de alabanza al Señor, de una alabanza con mucho ahínco, con mucha fuerza. Entonces nosotros vamos, conforme vayamos leyendo, vamos a poder ver esto. Este salmo es un salmo escrito de una manera especial. Es lo que llamamos un acróstico. Un acróstico es, por ejemplo, en este caso, es con cada una de las letras del alfabeto hebreo, ¿no? El alfabeto hebreo empezaba el Aleph, por ejemplo, y entonces la primera estrofa de este salmo, recuerda que los salmos son cantos, son canciones, empezaba con esa letra, y así todas las letras del alfabeto hebreo están en este lugar. Solamente hay una letra, ¿no?, que llama mucho la atención. Quizá para muchas personas puede ser un detalle que pase desapercibido, pero hay una letra, justo la letra Nun del alfabeto hebreo, no aparece, ¿no? Se la salta. Es algo raro porque a cada una de las letras corresponde una estrofa, pero de una manera, vamos a decir, por lo menos curiosa, se omite justo esta letra. Y repito, a muchos teólogos, a muchas personas les ha llamado la atención. ¿Qué pasó con esta letra? ¿Qué pasó con esta parte del salmo que pareciera estar incompleto? Y algo que dicen algunos teólogos llegan a esta conclusión. Teniendo en cuenta todo esto que ya hablamos de la exaltación, un punto culminante, un punto especial, el último salmo de David donde él pone toda la carne en el asador y ya no se queda con nada y está alabando al Señor, pero justo falta, como ya decíamos, esta letra. Y dicen algunos teólogos, algunos estudiosos, que no se podía en ese momento llegar a una perfección, por decirlo así, de la alabanza, porque faltaba algo importante. En este salmo de alabanza al Señor tan especial, faltan las voces, por ejemplo, de la iglesia y de los santos a los cuales el Señor vino a la tierra y nos redimió. Así que dicen estos teólogos que el punto culminante y parte de este salmo sería tu alabanza y la mía, donde este salmo y la alabanza sería perfeccionada, como hemos dicho, ¿no? Es un símbolo, ¿no?, de que cuando la iglesia se une a estos salmos, a estos cantos, entonces ahora sí la alabanza sería perfecta. Ya tienes ahí el Salmo 145, vamos a leer el verso 1 al 3 y bueno, iremos estudiando algunos versos. Dice el verso 1: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Verso 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hermano, inclina tu rostro para que oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra y tu amor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por este precioso tiempo de alabanza en el cual tú eres exaltado, en el cual tú eres glorificado, Señor. Y gracias porque a través de ella, Señor, también tú nos has consolado, nos has dado tanto, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Padre, por todo esto, y te pedimos que hoy nos hables, que cambies nuestros pensamientos, que cambies, Señor, nuestra manera de pensar, para que nuestra alabanza a ti, Señor, sea perfeccionada. Gracias te damos, y te damos con esto toda la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Empieza este salmo, como ya leíamos, dice: te exaltaré. Recuerda, está hablando David, y este salmo son las últimas palabras registradas del rey David en los salmos.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Si tú revisas este salmo, hay mucho este tipo de palabras o estas expresiones como te exaltaré, te bendeciré, etcétera. La conjugación de estos verbos, que al menos en el verso 3 es el verbo exaltar, ¿no? Que dice exaltaré, y el verbo bendecir, es importante. La forma en que están usadas estas palabras, te exaltaré, te bendeciré, te cantaré, te alabaré, etcétera, tienen algo muy importante. Denotan una acción en progreso. No solo que David está diciendo te exaltaré, no está hablando solamente del futuro. Repito, la forma en que están escritas estas palabras en el hebreo implican una acción que ya empezó, que está en progreso. Entonces, David ya estaba en este momento y desde antes había exaltado al Señor, y su propósito era seguir exaltando al Señor. Está hablando de una acción en progreso y que está incompleta, una acción que todavía no termina. Es una acción que se tiene que repetir, una acción continua que está, repito, como ya decíamos, en progreso, en movimiento, y tiene la idea de llegar a una meta, ¿no? Es una acción presente, pero también está hablando de una acción futura, y que el salmista, en este caso David, busca que sea continua. Te estoy exaltando y te voy a seguir exaltando todos los días de mi vida, como más adelante veremos. Esta palabra también no solo implica un verbo que está incompleto y que es continuo, sino de la manera que está usada, está expresando también un deseo importante, una acción que está haciendo quien la está diciendo, pero repito, una acción, pero que él desea hacer con mucho ahínco. Implica una súplica, una insistencia, un propósito. Todo esto implica algo en lo que David está insistiendo, y que todo el deseo de David está implícito en estas expresiones. Repito, exaltar, bendecir, alabar, cantar de la grandeza del Señor. Es el propósito de la vida de David, ¿no? Este rey que había gobernado, que quizá podría tener muchas riquezas en este momento, que tuvo complicaciones, sí, pero desde que nosotros podemos ver la vida de David desde que está registrada en la Biblia, podemos ver una persona que está cantando, alabando, que está en esta acción continua, y que finalmente nada pudo detener a David de hacer esto, de suplicar, de insistir. David lo hizo, repito, todos los días de su vida. Y hasta estos últimos momentos registrados, David está diciendo, lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo y lo seguiré haciendo, ¿no? Dice, te exaltaré, y después hay algo importante, dice, mi Dios, mi Rey. Está hablando también de algo que hace referencia a algo muy personal. No le está diciendo el Dios, o no solo está diciendo Dios y Rey, sino está diciendo mi Rey, mi Dios. ¿Te das cuenta? Es una adoración y la está haciendo personal. Él es mi Rey. Algo importante a lo que podemos llamar la atención en todo esto. Es muy significativo que el rey de Israel, que es David, ¿no? El rey de Israel pueda decir mi Rey. La persona más importante de Israel en ese momento está reconociendo que aún él, el rey de Israel, está
bajo autoridad, bajo el gobierno de Dios. Y no solo eso, sino que el rey de Israel adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces nosotros nos sentimos, no sé, tal vez muy importantes para levantar nuestras manos o levantar nuestros pies del piso para adorar al Señor. Pero ve, aún el Rey de Israel está exaltando al Señor. Y voy a usar esta expresión. Y no sería la primera vez que pierde el estilo adorando al Señor. ¿Tú te acuerdas cuando llevaban el arca de regreso? Cómo va y empieza y alaba al Señor y empieza a moverse y empieza a alabar y a hacer cosas que están descritas en la Biblia que tal vez hoy no sabemos muy bien qué significan, ¿no? Y de pronto su esposa, no fue un vecino, no fueron las personas del pueblo, sino quizá la persona más cercana a él lo recrimina y le dice, ¿no? Te ves ridículo haciendo eso, pareces un sirviente, le dice te estás poniendo a la par de los sirvientes, le dice su esposa Mical. ¿Y te acuerdas la respuesta de David? David le contesta, sí, y aún me haré más vil por causa del Señor. El rey de Israel está reconociendo que hay un rey por encima de él. Y está invitando a todas las personas a glorificar a Dios, a exaltar a Dios. Hagan lo que hagan las demás personas, ya sea que él sea criticado por su propia esposa o por el pueblo, o que los demás estén en una actitud de no adoración. Lo que está haciendo David y lo que nos está llevando en su ejemplo es a que pase lo que pase, nosotros exaltemos al Señor. Y es lo que él estaba haciendo. Ni un solo día de la vida de David, incluso en medio de las preocupaciones, e incluso en medio de las aflicciones, en medio del dolor, él alababa al Señor y él lo exaltaba. Cuando lo oía mucha gente, y no solo cuando lo oía mucha gente, cuando él estaba pastoreando los rebaños y que se iba y nadie lo veía, ahí estaba alabando y exaltando al Señor. Dice el verso 2, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Lo que acabamos de decir de este verbo en manera continua, imperfecta, que no ha sido terminado, lo confirma aquí David diciendo, cada día te bendeciré. No solamente el sábado, no solamente el domingo, no solamente cuando el arca va de regreso, no solamente en los momentos en los que estamos muy alegres. David está diciendo, cada día te bendeciré. Incluso en aquellos momentos en los que quizá él no sentía o no se sentía tan bien como para adorar al Señor, pero él tenía un propósito, adorar al Señor por encima de todas las cosas. Hay veces que nosotros venimos con dificultades, ¿no? Y estamos pensando en qué va a pasar mañana en el trabajo. Tengo dificultades con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Hay días difíciles. En efecto, hay días en los que no nos dan tantas ganas de levantar las manos y levantar nuestra voz y alabar al Señor. Pero David tenía un propósito. Cada día te bendeciré. No va a pasar un día sin que yo exalte al Señor. No puede pasar un día sin cantar, sin alabar, sin mostrar en esta alabanza y en estos cantos nuestro deseo de agradarle, nuestro deseo porque Él regrese por nosotros, por lo que Él ha hecho. Nuestro hermano Iber ahorita mencionaba, ¿no? el Salmo 103, recordando todos los beneficios del Señor. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Cada día, todos los días. Hermano, la queja es algo común que recurrentemente está en nuestras bocas, por lo que sea, ¿no?
somos expertos en quejarnos, ¿no? No te estoy diciendo solo a ti, sino yo y seguramente el hermano que tienes al lado, ¿no? Nos quejamos porque hace calor, si hace frío, porque hace frío, ¿no? Si se acaban las vacaciones, porque se acaban las vacaciones. Buscamos cualquier razón para manifestar nuestra inconformidad. Buscamos cualquier razón para manifestar nuestro desacuerdo, nuestro disgusto, nuestra queja, ¿no? Repito, ya sea o del gobierno o de, no sé, cualquier cosa. Y creo que estás de acuerdo conmigo. El ser humano es experto en quejarse. Pero David tiene un propósito. Cada día. Yo no voy a buscar o no voy a estar buscando pretextos o razones para la queja. David tenía un propósito. Yo voy a buscar cualquier razón y cualquier pretexto para alabar con mi boca al Señor. Hermano, es importante que nosotros tengamos ese propósito en nuestro corazón, esa disciplina. Por eso es que el salmista decía: bendice alma mía al Señor. Porque nuestra alma, porque nuestros sentimientos de pronto se van hacia otro lado, ¿no? Nuestra alma de pronto ya vimos y ya está más bien en la tristeza. Nuestra alma de pronto nos damos cuenta y ya está en la queja. Por eso el salmista: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es un diálogo que es importante que nosotros tengamos todo el tiempo con nosotros mismos. Bendice alma mía. ¿Estás en medio de una aflicción? ¿Estás en medio de una dificultad? ¿En medio del dolor? Habla con tu alma y dile lo que hacía David: bendice alma mía al Señor, cada día te bendeciré, aunque haya tormentas, aunque haya dificultades. Nosotros podemos confiar en Él por todo lo que nos ha pasado. Nosotros podemos confiar en el Señor por todo lo que va a venir. Así que cualquier momento es el pretexto perfecto para alabar al Señor, para alabar a nuestro Señor a pesar de las circunstancias. Nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, estemos determinados. No puede terminar este día sin que yo alabe y exalte al Señor. Hagamos esa disciplina aún en estos momentos que nos resulta complicado. Sigue diciendo, y el verso 2: y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Esta expresión que se usa también en algunos otros salmos, o que David mismo ocupa en otros salmos, no es solamente una afirmación de que él va a adorar al Señor hasta que esté en la eternidad, ¿no? Cuando llegue al cielo, ahora sí va a llegar el momento en el que yo te voy a estar alabando y cantando. Claramente tenemos esa esperanza de que un día vamos a estar en el cielo y dice el apóstol Juan que seremos como nuestro Señor, porque le veremos tal cual Él es. Y por supuesto anhelamos ese momento en el que estaremos exaltando y alabando al Señor todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? David no quería esperarse a que llegara ese momento. David tenía determinado alabar al Señor todos los días. Y esta expresión entonces quiere decir justamente eso. No es una afirmación de que va a alabar al Señor en la eternidad o después de la muerte, sino es un modismo hebreo en el que está reflejando más bien su deseo de alabarlo diariamente, todos los días en esta tierra. Es lo que quiere decir: y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuál será nuestra determinación? ¿Cuál será nuestro deseo? ¿Hay algo en tu vida, hay algo en tu deseo, en tu voluntad que tú digas: yo todos los días voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? Yo todos los días quiero leer mi Biblia, por ejemplo, ¿no?
Yo todos los días quiero orar, por supuesto. Yo todos los días quiero, no sé, hacer ejercicio. No sé, lo que cada quien haya puesto en su voluntad hacer todos los días de manera disciplinada. Yo todos los días voy a trabajar, yo todos los días pues, voy a desayunar, yo todos los días. Hay cosas que hacemos de manera continua, muchas cosas las hacemos porque ya ni siquiera nos las cuestionamos, las hacemos porque pues todos los días hay que desayunar, ¿no? Todos los días hay que comer algo. Pero aquí David está determinando un deseo de esa alabanza continua, cada día de su día, cada día por toda su vida. David no se quiere esperar a la eternidad. David tiene decidido alabar al Señor todos los días en su vida terrenal. Algo importante, ¿cuál es el motivo de nuestra alabanza? ¿Cuál es el motivo de tu alabanza? Muchas veces cuando las circunstancias, cuando nuestro motivo no es el totalmente indicado por la Biblia, nosotros podemos alabar por las cosas que suceden, sin duda. Si nos pasa algo bueno, por supuesto nosotros alabamos al Señor. Pero nosotros no alabamos al Señor por las circunstancias, o nosotros no alabamos al Señor por algo que está en nosotros o por algo que nosotros sentimos. ¿Dónde está el motivo de alabar al Señor? En Él. Repito, mi motivo para alabar al Señor no está en mí. Si el motivo de alabar al Señor de David hubiera estado en él, imagínate cuando vea al gigante Goliat, ¿no? O cuando se muere su hijo, o cuando, etcétera, cuando ve el oso, ¿no? Hubiera dejado en muchas ocasiones de alabar a Dios. Pero nuestro motivo, hermano, no está en las circunstancias. Dice el Salmo 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿En dónde está el motivo para alabar al Señor? En Él. ¿Por qué lo alabamos? Dice aquí, porque Él es grande y porque Él es digno. Dios podría dejar de hacer lo que continuamente hace por nosotros, ¿no? Continuamente nos sustenta, tenemos que comer. Hay muchas cosas que el Señor nos da todos los días. Pero si el Señor determinara, no lo va a hacer porque Él es misericordioso, pero si el Señor determinara dejar de darnos esas cosas, ¿no? O esos bienes, o esos beneficios que vienen de parte de Dios, nosotros tendríamos que seguir alabando al Señor. ¿Por qué? No por lo que me da, sino porque Él es digno de alabar. ¿Qué podríamos hacer por Dios? Dice Isaías que empieza a describir al Señor y dice Él es grande y todos los mares caben en su mano y todas las naciones son como polvo y Él las pudiera deshacer, ¿no? Y en ese contexto el profeta Isaías empieza a decir, tenemos que darle al Señor, ¿no? ¿Qué le vas a dar tú a un Señor que lo tiene todo? ¿Qué necesita Dios de ti? ¿Tu alabanza? ¿Él necesita tus cantos? ¿Él lo necesita? Él con tus cantos o sin tus cantos sigue siendo Dios, ¿no? Isaías dice, ni toda la madera del Líbano, recuerda que el Líbano es esta región justamente muy caracterizada por sus maderas exóticas, por toda la madera que había y todos los bienes en ese sentido que tenía el Líbano, ¿no? Entonces el profeta Isaías está diciendo, ni toda la madera del Líbano alcanzaría
para una ofrenda quemada digna de Dios. Hermano, no podríamos hacer nada pensando en la dignidad de nuestro Dios. Pero ¿por qué lo alabamos? ¿Por qué lo glorificamos? ¿Por qué le ofrendamos? ¿Por qué le damos? Solamente porque Él es digno. Porque Él es digno de hacerlo. Lo hemos dicho en otras ocasiones, en nuestra cultura, ¿no? Las culturas sobre todo latinas, ¿no? Latinoamericanas, ¿no? Estamos muy acostumbrados que cuando nosotros vamos o la gente va con alguien importante, normalmente es a pedir algo, ¿no? Tú vas a tener una cita con el presidente, pues aprovecha para pedirle, ¿no? Y llevamos nuestros pliegos pretitos. Vas a tener oportunidad de estar con tu jefe, pues aprovecha para pedirle un aumento, para pedir, ¿no? Pero en estas culturas era todo lo contrario. Cuando tú ibas a ver a un rey, como lo era David, por ejemplo, como lo era Salomón en su momento, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la reina de Saba, que reconocía la grandeza y todo lo que había hecho Salomón, ¿no? Y ella llega y no llega a pedirle. Ella llega y ¿qué hace? Le da. Y le da muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque era un gran rey, ¿no? Eso pasaba en estas culturas. Cuando tú llegabas con los grandes reyes o con la gente importante, lo que hacías era llevarle algo, ¿no? David tenía eso muy claro, ¿no? Él cuando llegaba al Señor, más bien era para ofrecer, para darle, para alabarlo. Nosotros en nuestras oraciones, casi siempre, lo primero que hacemos en nuestra oración es pedir, ¿no? Y está bien, la Biblia dice que traigamos nuestras peticiones delante del Señor, y Él es bueno y Él es misericordioso. Pero algo importante, David lo sabía. Si tú estás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo menos que podemos hacer es alabar su nombre. ¿Por qué? Por su dignidad. Porque Él es grande y digno de suprema alabanza, de la más grande alabanza, porque su grandeza es inescrutable. Dice el verso 140, el verso 4 del Salmo 145. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Dice el verso 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos meditaré. Otra vez, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. La NTV traduce esta frase como en tu gloria y en la majestad de tu esplendor meditaré. En tus hechos maravillosos meditaré. La alabanza, hermano, no proviene solamente de la emoción. Por eso te decía, nuestra alabanza no depende de nosotros o no está centrada en lo que yo siento. Hoy siento ganas de alabar y alabo. Hoy no siento ganas de alabar, no alabo, ¿no? La alabanza no proviene de la emoción, aunque las emociones están implícitas, pero no tiene que depender meramente de la emoción, sino de un pensamiento cuidadoso de quién es Dios. Por eso dice David, y en tus hechos maravillosos meditaré. Meditaré. David tenía presentes no sus circunstancias, no lo que él había vivido, no en su enfermedad, no en diferentes situaciones que lo podían desviar de la alabanza al Señor. ¿Qué hacía David? Meditaba todos los días en los hechos maravillosos de Dios. Quizá ese pudiera ser parte del problema en cuanto a nuestra alabanza o la queja que decíamos hace unos momentos, ¿no? Tenemos en nuestra mente todo el tiempo estas cuestiones que implican dificultades, ¿no? ¿Te ha pasado que tienes un problema
y te vas y todo el día estás en eso y despiertas y todavía está. ¿Qué hacía David? Obligaba a su alma, se obligaba, se llevaba a él mismo a meditar todos los días en los hechos maravillosos de Dios. Hermano, medita todos los días en los hechos maravillosos, en las grandes cosas que el Señor ha hecho, en la hermosura, dice aquí, ¿no? Dice en la gloria y en la majestad de su esplendor, en la hermosura de la gloria, de su magnificencia. Medita en lo que Dios ha hecho por ti. Medita. ¿Dónde estaríamos hoy si el Señor no nos hubiera rescatado? Medita aquella vez que el Señor te sacó de ese pozo y de ese hoyo profundo donde estabas. Medita todas las veces que el Señor te ha librado, incluso de las consecuencias de tu propio pecado. Medita, el Señor nos ha lavado, nos ha salvado y libró nuestra alma del infierno mismo. Medita. Viste ayer el atardecer. Ayer íbamos caminando, ¿no? y mi hija Nati, entre mi esposa y Nati son las que siempre nos llevan a Dana, mi hija mayor, y a mí, a poner atención en las cosas que pudieran estar pasando por desapercibidas, ¿no? Y en esta ocasión Nati iba y ya viste el cielo, y empezó a tomar fotos, ¿no? Medita que ese cielo precioso lo hizo el Señor, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Medita en el alimento, en el sustento, todo lo que Dios nos ha dado. Charles Spurgeon decía esto: cuanto más sepamos de Dios, más aceptablemente lo bendeciremos por medio de Jesucristo. Cuanto más sepamos de Dios, más aceptablemente lo bendeciremos por medio de Jesucristo. David estudió el carácter de Dios. David meditaba atentamente en las obras de Dios. Y como resultado de esa meditación, de ese estudio de la palabra, de ese conocimiento que él tenía, su alma exaltaba al Señor. El conocimiento, hermano, debe guiar nuestro canto. Decía un teólogo: si todo lo que sabes de la Biblia, puntualmente decía, si tu teología no te lleva a alabar al Señor, no tiene ningún sentido todo lo que sabes. Hermano, para que podamos alabar al Señor, necesitas conocerlo. Es lo que está diciendo aquí Spurgeon. Cuanto más sepas de Dios, más aceptablemente lo bendeciremos por medio de Jesucristo. Necesitamos meditar en el Señor, necesitamos conocerlo. Hermano, ¿por qué te cuesta trabajo alabar al Señor y de pronto no sabes? Porque no lo conoces bien, hermano. Porque no has meditado en su palabra, porque no estudiamos profundamente su palabra. Porque las oportunidades que el Señor nos da para que como iglesia podamos meditar juntos. Porque, hermano, eso es lo que nos une como iglesia: la palabra del Señor y el conocimiento del Señor, y ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, su iglesia. Pero necesitamos conocerlo para llegar a, como algunos llaman, a esa adoración corporativa o esa adoración que juntos tenemos como iglesia. Hermano, necesitamos conocer al Señor. Estudia la Biblia para que puedas alabar al Señor, para que puedas glorificarlo de una manera correcta, para alabarlo de una manera más cercana a lo que Dios se merece. Es importante conocerlo. Para amarlo es importante conocerlo. Tú no amas lo que no conoces, ¿no? Si no conoces a una persona, no puedes decir que la amas, ¿no? A las personas que
ya llevas tiempo conociendo, que convives con ellas, que pasas tiempo con ellas, inevitablemente vas llegando a este punto en el que amas, ¿no? En esa relación, en el conocimiento. Y conoces su historia y conoces tal vez las dificultades que ha pasado y conoces lo que está viviendo hoy y se empieza a despertar ese amor por las personas cuando las conoces. Hermano, para que puedas amar a Dios necesitas conocerlo. ¿Qué estás haciendo, hermano, para conocer a Dios? ¿Qué estás haciendo para conocer a Dios? Para que ese Dios que merece ser alabado, ¿no? El Señor en su palabra dio todo lo que Dios quiere que sepas de Él. ¿Sabes dónde está? En la Biblia. Todo lo que Dios quiere que sepas de Él está en la Biblia. Así que si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres llegar a amar a Dios, ¿no? De pronto decimos, ay, esa persona se ve que está enamorada del Señor y su plática es Dios. Como David, ¿no? ¿Qué hacía? Meditaba en sus hechos. Y para meditar en los hechos del Señor necesitamos conocer los hechos y la obra de Cristo. Primero a los Corintios 14 dice así, yo te lo leo, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y no está hablando a que te metas clases de canto para cantar, ¿no? Digo, si puedes estaría bonito. Pero no está hablando del conocimiento teórico de la música para llegar a hacerlo bien. Está diciendo, cantaré también con el entendimiento de quién es Dios. Para que puedas meditar en las letras, por ejemplo, de las alabanzas y decir, sí es cierto, este es Dios. La Biblia dice que este es Dios y podamos llegar a ese conocimiento del Señor. Dice el verso 6 del Salmo 145. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Alguien comprometido con publicar las grandezas, los hechos portentosos que ha hecho Dios. David dice, yo publicaré tu grandeza. ¿Cuánto nos encargamos de publicar la grandeza de Dios? Dios es grande y cantamos de Él. Pero David decía, yo voy a publicar los hechos de Dios. Yo he conocido personas, ¿no?, que se suben al camión, se suben al taxi, o sea, todo es publicar quién es Dios y la grandeza de Dios. Es lo que hacía David, hablar del poder de Dios, de los hechos estupendos de Dios. Y dice el verso 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Esta palabra proclamar del verso 7, cuando dice proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sido misericordioso con nosotros. Y creo que todos los que estamos aquí podemos decir, el Señor ha sido bueno. Dios ha sido bueno y misericordioso. Esta palabra proclamar tiene que ver con burbujear. Algo burbujeante, algo que brota violentamente, ¿no? Como esas burbujas, no sé, que de pronto salen, ¿no? Cuando el agua está como agitada, etcétera, pues, ¿no? Me imagino un manantial de donde brota. Por eso dice, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Significa esto, desbordar. De mí va a brotar el recuerdo de Dios. El recuerdo de la obra de Dios. Proclamaré. Es algo que no se puede contener. Esta cuestión de burbujear. ¿Cuántos estamos burbujeando por la obra de Dios?
A veces nos pasa algo bueno, ¿no? Me subieron el sueldo y burbujeamos, ¿no? Ah, ¿qué crees? Me subieron, ¿qué crees? O ya me dieron el anillo. Y burbujeamos, ¿no? Y nos ponemos contentos. Y qué bueno, está bien. Pero aquí dice, proclamarán, burbujearán, brotarán de ellos, ¿no? Por la memoria de la inmensa bondad de Dios, y cantarán su justicia. Las personas lo van a hacer, meditando en, como ya decíamos, en las obras de Dios, en el recuerdo y la experiencia, o de cómo hemos experimentado la bondad de Dios. Dice el verso 8: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. En el libro de Nehemías, cuando se está haciendo esta recapitulación de todo lo que había hecho el Señor, y el pueblo de Israel está recordando toda la obra de Dios y cómo los había librado y sacado por toda la historia del pueblo de Israel, ¿no? Meditando en la obra de Dios. Hay una expresión que dice: si no fuera por tu misericordia, ya nos habrías consumido. Y es así. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, Él ya hubiera acabado con la humanidad, ¿no? La humanidad hoy no estaría de pie si no fuera por la misericordia de Dios. Lento para la ira, lento, hermano. El Señor ha sido lento para la ira, ha detenido su juicio, ha retenido su juicio, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pedro dice, Pedro dice eso, ¿no? No es que el Señor se tarde, como algunos tienen sus promesas por tardanza, ¿no? Sino que está haciendo, esperando a que los escogidos, a que la iglesia de Dios proceda al arrepentimiento. Él es lento para la ira, ¿no? Y dice el verso 9: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La llamada gracia común que se esparce por todos los hombres. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios da sustento. Nosotros podemos ver la gracia que a todos los seres humanos. Por eso dice aquí: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Porque nosotros somos obra del Señor, y el Señor muestra misericordia para todos nosotros, para los malos, para los buenos, para los injustos. El Señor hace salir el sol sobre nosotros. Dice el verso 10, vamos a leer un poco más de corrido por cuestiones de tiempo, pero dice el verso 10: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y alaben con poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y su señorío en todas las generaciones. Un comentarista que leía decía: David está amontonando alabanza sobre alabanza y sobre alabanza, y alaba al Señor y lo vuelve y recuerda hechos y otros hechos. Hermano, si pensáramos en todos los hechos buenos que nos han librado de la ira del Señor y nos han mostrado su misericordia, no terminaríamos. Si te pones a meditar en las misericordias que el Señor ha tenido sobre ti, sobre tu familia, si pudiéramos meditar en esas obras, hermano, si de una manera honesta recapituláramos lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, las cosas malas, hermano, quedarían hechas a un lado. No estaríamos tan concentrados
tan dedicado nuestro tiempo a pensar en las cosas que están mal o en las cosas que no han sido como nosotros hemos querido que sean. Repito, David, amontonando alabanza sobre alabanza. Repito, si nosotros meditáramos y recordamos todo lo que ha hecho el Señor por nosotros, estaríamos haciendo eso mismo, ¿no? Alabanza sobre alabanza a nuestro Señor. ¿Por qué? Y dice el verso 14, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a los oprimidos. Hermano, cuando hemos estado tirados y caídos y humillados y oprimidos, ¿sabes qué? Podemos decir, como la semana pasada leíamos, que decía Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. El Señor nos ha sostenido. Y si hoy estamos de pie, es porque el Señor nos ha levantado y sostenido. Dice el verso 15, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Hermano, que lo hacemos tan cotidianamente, ¿no? Llegamos a casa y comemos, ¿no? Y es una costumbre, porque tenemos la costumbre de comer, ¿no? Quizá no tenemos otras costumbres, pero comer, pues sí estamos acostumbrados a eso. Pero lo damos por hecho, ¿no? Nos levantamos y lo que sea, te vas a comer una quesadilla de queso o unos cornflakes, ¿no? Todo eso, hermano, viene de la mano de Dios. Así que cuando damos gracias, hermano, ya no lo hagamos así de, Señor, gracias por esos alimentos a mí, ¿no? Reconociendo que el Señor nos ha dado todas las cosas. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das la comida a su tiempo. Verso 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Abre tus ojos y observa la bendición del Señor. Ayer te digo que iba caminando con mi familia, íbamos en la calle viendo un precioso atardecer. Mi hija llamando mi atención hacia el cielo para ver el espectáculo precioso que estaba ahí, sin que yo me estuviera dando cuenta, ¿no? Para mí era una tarde como todas las tardes, ¿no? Pero es hermoso poder ver que esa bendición viene de Dios y reconocer eso todos los días. Abres la mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Iba caminando en la tarde, viendo un atardecer con mi familia, y no sabes lo colmado que estaba yo de bendición de Dios. Mi familia, el cielo, la hermosura. Hermano, si abriéramos un poquito más los ojos, nos daríamos cuenta que estamos colmados de la bendición de Dios y que no la merecemos, y que a veces nosotros le hablamos al Señor y le pedimos como si mereciéramos las cosas, y repito, damos por hechos tantas cosas. Todo es la gracia del Señor. Si tuviéramos en nuestra mente y en nuestro corazón que todo lo bueno que tenemos es por gracia, seríamos más agradecidos. Que todo lo que tenemos no es porque lo merezcamos. Yo no merecía ver ese atardecer, no merezco a la esposa que tengo y no merezco a las hijas que tengo. No merezco estar en este lugar. Hermano, todo es la gracia del Señor. Todo es la gracia. Esa quesadilla de queso o los cornflakes, hermano, no lo mereces. ¿Sabes lo que merecemos? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos. Por cuanto hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué merecemos? Estar destituidos de la gloria. Eso merecemos, hermano. Pero con todo, el Señor abre su mano y te colma de bendición. Con todo, el Señor, viendo nuestra necesidad, envió a su Hijo Jesucristo a morir para gloria del Padre,
y para que tú seas beneficiado con la muerte del único santo y el único justo. ¿No te ha colmado el Señor de bendición? El Señor nos ha dado bendición. Dice el verso 17: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Algo importante o algo que nosotros podemos ver aquí. David está diciendo, por un lado, justo es, pero por otro lado está diciendo, misericordioso es. Podemos confiar en la justicia de Dios. Podemos confiar en que Dios aplicará justicia, pero también podemos saber, eso por un lado nos puede dar tranquilidad, pero por otro lado, cuando tú sabes que esa justicia tendría o podría ser aplicada en ti, ¿no? Ahí es cuando decimos, ay no Señor, no, o sea, aplícale la justicia a todos los demás, pero conmigo sé misericordioso. ¿Y sabes qué, hermano? Así es. Él aplicó su justicia en su Hijo Jesucristo y Él aplicará justicia a quien tenga que aplicarla, pero contigo y conmigo el Señor ha sido misericordioso. Y el apóstol Pablo le dice a los romanos, ve, con tus ojos mira la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad con todos los que cayeron. Ve a cuántos el fuego de Dios ha consumido, y no me refiero a la bendición, me refiero, por ejemplo, a esta situación que pasó con Coré, que por levantarse y empezar a hablar mal de Moisés, fueron tragados por la tierra y consumidos. Ve la severidad de Dios, pero también ve la misericordia de Dios. Dios es misericordioso con nosotros. Dice Romanos 3:26. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es justo, pero también es el que justifica. La NTV dice, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Él es justo, hermano, pero a nosotros los pecadores nos justificó y nos vio con esos ojos de amor y nos hizo justos a aquellos que creemos y ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en Jesucristo para salvación. Él es justo y misericordioso. Dice el verso 18, regresa ahí al Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Quiero llamar tu atención a esta frase, hermano. El Señor está cercano. El Señor está cercano a ti. El apóstol Juan dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta palabra abogado literalmente quiere decir uno llamado a estar al lado tuyo. Hermano, el Señor dejó a su Espíritu Santo para estar cercano a ti. Y el mismo Jesucristo está cercano a ti, abogando para con el Padre. Abogado para con el Padre, porque Él mismo fue la propiciación por nosotros. Imagínate, Jesús está delante del Padre diciéndole, Juan, María, Pedro, Iber, Lili, Susi, no son pecadores, son justos, porque en mi sacrificio yo los justifiqué. ¿Te imaginas que Jesús y esté delante de Jesús, esté delante del Padre diciendo que eres justo? Cercano está Jehová a los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, aunque hay algo que hay que ver. Aquí dice, cercano está a todos los que le invocan. Esta cuestión de invocar es aquellos que se humillan, que levantan su nombre, a todos los que le invocan de veras.
Verso 19, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Hermano, si tú clamas al Señor, Él te salva. Verso 20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Verso 21, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hermano, este gran rey, el rey David, con todo lo que implica el nombre del rey David, las últimas palabras que nosotros tenemos registradas de él en el libro de los Salmos es: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. No sé si tú puedas pensar en estas no son necesariamente las últimas palabras de David antes de morir, pero son, repito, sus últimas palabras registradas, el último mensaje, ¿no? ¿Cuál sería tu último mensaje? Él quería decir en estas últimas palabras: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y estaba dando una invitación: y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. No importa, repito, todo lo que hagan todos los demás, no me quedaré callado en la alabanza al Señor. No me importa lo que digan, lo que hablen de mí, que mi esposa Mical me esté criticando. El tema de mi vida es alabanza al Señor. Hablaré las alabanzas de Jehová. Y así termina este discurso de David. Hermano, creo que es una buena oportunidad para que nosotros recalculemos qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Que hagamos a un lado la queja, hagamos a un lado el estar solamente centrado en las cosas difíciles que estamos viviendo, y empezar a de verdad, conociendo al Señor, alabarlo, y alabarlo cada día, todos los días de nuestra vida. Por favor, inclina tu rostro y oramos. Bendito Padre, te damos gracias por tu gran misericordia y amor. Si nosotros habláramos y dijéramos todas tus obras y todas las misericordias que hemos recibido de ti, Señor, no terminaríamos, Padre. Antes que otra cosa, queremos pedirte perdón porque definitivamente ha habido más queja en nuestros labios que alabanzas a ti, Señor. Nos centramos mucho más en las cosas difíciles que hemos vivido que en alabar tu nombre. Pero hoy entendemos que nuestra vida tiene un propósito en esta tierra, y es que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, que la iglesia tiene un propósito, y es que publiquemos juntos quién eres tú, que publiquemos juntos, Señor, la alabanza de la gloria de tu gracia, tu infinita bondad, tu misericordia y lo que has hecho, Señor, por nosotros. Y Señor, es lo que queremos hacer, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, Padre. Glorifícate, Señor, exáltate, te exaltaré, te cantaremos, Señor, alabaremos tu nombre, publicaremos, Señor. Es algo que estamos haciendo hoy, Señor, pero que haremos mañana, y nuestra intención hoy es, Señor, poner eso, nuestra voluntad, para que tú seas exaltado todos los días por nosotros, que todos los días, que cada día, Señor, podamos abrir nuestros labios para bendecirte. A ti, Señor, este Dios cercano, misericordioso, que eres un Dios justo, Señor, pero que has mostrado tu paciencia y misericordia para con tu pueblo, Señor. Gracias. Hoy te exaltamos, Señor, porque eres digno, porque tú mereces ser exaltado. Hoy te exaltamos, Señor. Tal vez algunos de los que estamos aquí en medio de la dificultad o en medio del dolor, Señor, pero no te exaltamos por la ausencia de dificultades.
te exaltamos porque eres Dios y digno de ser en gran manera alabado. Toda la gloria, Señor, y toda la honra son para ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga.